Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Consejo de Estado suspendió el decreto mediante el cual el presidente de la República, Gustavo Petro, asumió las funciones de la regulación tarifaria de los servicios públicos. El magistrado Roberto Cerrato le da la razón a 2 ciudadanos demandantes y ordena la suspensión del decreto, advirtiendo que, contrario a lo que dice el presidente, la función de regulación del régimen tarifario de servicios públicos corresponde al legislador, que a su vez asignó tal componente a las comisiones de regulación. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En un hecho sin precedentes, el mandatario Gustavo Petro le solicitó hoy a la Fiscalía General de la Nación investigar a su hijo Nicolás Petro Burgos y a su hermano Juan Fernando Petro. La solicitud se da, según el propio mandatario, debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre su hermano y su hijo mayor, en el sentido de que habrían pedido dinero a diferentes personas que quieren ingresar a los procesos de diálogos y sometimiento de la paz total. Nicolás Petro Urrego respondió por medio de un comunicado que él jamás ha pedido plata ni que conoce nada de lo relacionado con la paz total. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Brutal confrontación en el sector Los Pozos en San Vicente del Caguán. Una toma a una empresa petrolera terminó en azonada. 2 personas murieron, un policía y un campesino. También se reportan 40 heridos. A esta hora permanecen secuestrados 79 miembros de la policía, quienes fueron tomados como rehenes por parte de 500 personas de una guardia campesina. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia se encontrarán cara a cara por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero del año pasado. El jefe de inteligencia militar de Ucrania advierte que se avecina una batalla decisiva que podría marcar el fin de la guerra. Expresidentes alertan que el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso enfrenta presiones para ser destituido y piden respeto a la Constitución ecuatoriana. Tensión en Argentina. Amenazan a Messi y atacan a tiros un supermercado de la familia de su esposa. La ONU acusa a Daniel Ortega de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. El Salvador asegura en la ONU que es el país más seguro de América Latina. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En una sorpresiva reunión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le exigió al canciller ruso Sergei Lavrov poner fin a la agresión de Rusia contra Ucrania y reanudar el tratado del New START. En medio de la tensión por la guerra rusa en Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo un encuentro con el canciller ruso Sergei Lavrov en la cumbre del G20 en India. Blinken afirmó que le dijo a Lavrov que Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario y presionará para que la guerra termine a través de los términos diplomáticos que Kiev acepte. I told the foreign minister what I and so many others said last week at the United Nations and what so many G20 foreign ministers said today. End this war of aggression. Engage in meaningful diplomacy that can produce a just and durable peace. También instó a Rusia a revertir su decisión irresponsable y volver a participar en el tratado nuclear New START. I urge Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START treaty, which places verifiable limits on the nuclear arsenals of the United States and the Russian Federation. Mutual compliance is in the interest of both our countries. Lavrov y su homólogo chino acusaron a Europa y Estados Unidos de utilizar chantajes y amenazas para imponer sus puntos de vista. El jefe de inteligencia militar de Ucrania dijo que se avecina una batalla decisiva que podría ser la última antes del fin de la guerra. En medio de una incertidumbre considerable sobre cómo será la próxima fase de la guerra en Ucrania, a medida de que avanza hacia su segundo año, el principal funcionario de inteligencia militar de Kiev, en una entrevista para el periódico USA Today, lanzó un fuerte pronóstico sobre su contrincante.
Rusia se quedará sin herramientas muy pronto para librar enfrentamientos clave. Rusia ha desperdiciado enormes cantidades de recursos humanos, armamentos y materiales. Su economía y producción no pueden cubrir estas pérdidas. Ha cambiado su cadena de mando militar. Si el ejército de Rusia falla en sus objetivos esta primavera, se quedará sin fuerzas armadas. El militar predijo además que Ucrania y Rusia pelearían una batalla decisiva esta primavera, y esta batalla será la última antes de que termine la guerra. Sin embargo, no proporcionó ninguna evidencia específica para respaldar sus afirmaciones. Entre tanto, al menos 3 personas muertas y varias heridas dejó un nuevo bombardeo ruso, esta vez contra un edificio de civiles en la ciudad ucraniana de Zaporilla. No cesan los bombardeos contra Ucrania. Las autoridades de Zaporilla anunciaron que al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas durante un ataque nocturno contra un edificio de apartamentos de la ciudad. La policía aseguró en un comunicado que un misil ruso destruyó más de 10 apartamentos de un edificio de 5 plantas donde la gente dormía pacíficamente. Un total de 90 personas y 24 unidades participan en las operaciones de búsqueda y rescate. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque como un acto terrorista. Por su parte, el gobernador de la ciudad ucraniana de Poltava, Dmytro Linin, informó que una serie de ataques con misiles lanzados por las Fuerzas Armadas rusas contra el territorio impactó en infraestructuras críticas y civiles. Las autoridades regionales indicaron que están recabando información sobre las posibles víctimas y el alcance de la destrucción causada por esta nueva ofensiva. Expresidentes que hacen parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas pidieron respetar el gobierno de 4 años del mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso para garantizar el bienestar de la democracia del país. A través de un comunicado, 26 ex jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos César Gaviria, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque de Colombia, que hacen parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, se declararon preocupados y emitieron una alerta por los impulsos que hay en Ecuador para destituir al presidente Guillermo Lasso. En el documento, los exdirigentes piden respetar y cumplir los periodos para los que fueron elegidos los presidentes, así como abogar por el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder por ser consustancial a la democracia y al Estado de Derecho, y manifiestan que no conviene la inestabilidad política que suele ocasionar el reemplazo intempestivo e injustificado del presidente de la República. Dados estos argumentos, piden a todos los sectores como partidos políticos, a la Corte Constitucional y Ciudadanía, que se respete el periodo constitucional para el cual fue elegido el presidente Guillermo Lasso. Por otra parte, una comisión legislativa de Ecuador que investiga supuestos actos de corrupción que involucran a un círculo cercano del presidente Lasso recomendó el enjuiciamiento político de censura al mandatario. Los parlamentarios investigan un presunto desvío de desfondos en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del mandatario ecuatoriano, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo vinculado a una red de narcotráfico. 2 hombres atacaron a balazos el frente de un supermercado propiedad de la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, a quien también le dejaron una amenaza mafiosa en la que aseguran que lo están esperando. Rosario es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, golpeada por hechos de inseguridad por la acción de bandas narcotraficantes, y solo en febrero hubo más crímenes que días, mientras las amenazas aumentaron un 62%. Como ocurrió en el supermercado de la cadena Único, perteneciente a la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, que fue objetivo de un ataque por parte de 2 hombres que durante la madrugada dispararon al menos en 14 ocasiones contra el establecimiento, en el que dejaron una nota amenazando al capitán de la selección argentina. Messi, te estamos esperando, Hapkin también es narco y no te va a cuidar, fue el mensaje dejado por los agresores, el cual hace referencia al intendente de Rosario, Pablo Hapkin, quien reiteradamente ha protestado por la falta de recursos para frenar el avance del narcotráfico en la 3ª ciudad más poblada de Argentina, y aseguró que el hecho solo busca la repercusión por estar dirigido a la familia política de Messi, y pidió que se deje abrir el local y trabajar.
Los atacantes aún no han sido identificados y en la municipalidad de Rosario creen que los delincuentes apostaron a generar intimidación pública como represalia a los recientes operativos de seguridad destinados a reducir la criminalidad en esta urbe. La Organización de Naciones Unidas acusó a la dictadura de Nicaragua de crímenes de lesa humanidad. Según un informe publicado este jueves, un grupo de expertos del organismo acusó al régimen de Daniel Ortega de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad y se reclaman sanciones internacionales. El documento menciona entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. Enrique Capriles será el candidato del partido político Primero Justicia en las primarias opositoras que se celebrarán el 22 de octubre en Venezuela. El 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, será el aspirante de su partido Primero Justicia a las primarias opositoras que se celebrarán el próximo 22 de octubre, en las que se elegirá al antichavista que se enfrentará al oficialismo en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Sin embargo, Enrique Capriles, que enfrentó al fallecido expresidente Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro, está inhabilitado para ejercer cargos políticos, un tema en la agenda del lento proceso de negociación entre el gobierno y la oposición en México. Su inhabilitación fue impuesta en 2017 y por 15 años por supuestas irregularidades administrativas durante su gestión como gobernador del estado de Miranda, vecino de Caracas, entre 2008 y 2017. El Salvador asegura ante la ONU ser ahora el país más seguro de América Latina. La ministra de Relaciones Exteriores del país centroamericano, Alexandra Gil, intervino por videomensaje en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde defendió la campaña que se desarrolla en su país en cabeza del presidente Nayib Bukele contra las bandas criminales que, según ella, han convertido al país en el más seguro de Latinoamérica. Un masivo corte de energía eléctrica afectó a millones de argentinos en varias provincias y en parte de Buenos Aires. Esto luego de un incendio que produjo una falla en la red nacional eléctrica. Y aunque la electricidad ha ido retornando poco a poco, el apagón abarcó alrededor del 40% de la demanda eléctrica de todo el país, lo que equivale a más de 6 millones de hogares, y también paralizó los servicios de trenes. El incidente se produjo cuando Argentina atraviesa la 9ª ola de calor de este verano, el más cálido desde que comenzaron los registros en 1961. Una poderosa tormenta amenaza con tornados y violentos vientos el sur de Estados Unidos, mientras continúan las nevadas en el oeste. Estados Unidos está nuevamente listo para luchar con una variedad de condiciones climáticas brutales, ya que las tormentas están a punto de traer fuertes nevadas hacia el suroeste del país y consigo la triple amenaza de tornados, vientos dañinos y lluvia hacia el sur. Reportaron más de 40 tormentas en varios estados en la noche, mientras California declara estado de emergencia por clima invernal. Según el Centro de Predicción de Tormentas, casi 40 millones de personas en partes del sur del país corren algún nivel de riesgo de tormentas eléctricas severas, las peores de las cuales podrían generar múltiples rondas de vientos fuertes, granizo de gran tamaño y tornados. Se espera que el sistema desencadene llamadas tormentas de supercélulas aisladas, que conllevan el mayor riesgo de tornados violentos en el centro de Texas y el sur de Oklahoma, y se muevan hacia el este. Las fuertes lluvias también son motivo de preocupación. Más de 20 millones de personas están bajo vigilancia de inundación desde Oklahoma hasta Ohio. Un tribunal de California rechazó conceder la libertad condicional a Sirhan Sirhan, el asesino del senador Robert F. Kennedy en 1968. El tribunal alegando que el culpable no es aún consciente de la causa que lo llevó a disparar. Sirhan, de 78 años, ha permanecido más de medio siglo tras las rejas por la muerte del senador, hermano menor del también asesinado presidente John Kennedy. Fue sentenciado a la pena de muerte por este crimen, pero su condena fue modificada en 1972 a prisión perpetua, después de que la pena capital fuera declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de California.
La aplicación de videos TikTok anunció medidas de seguridad para dar a los padres más control sobre el uso por parte de sus hijos de esta plataforma. Luego de muchos debates y críticas sobre el impacto que tienen las redes sociales en la salud mental de los niños y adolescentes y el exceso de tiempo que pasan en ellas, TikTok ha decidido tomar cartas en el asunto. La aplicación de videos pondrá en vigor unas nuevas regulaciones para los usuarios menores de 18 años, uno de los públicos sobre los que la plataforma ha tenido mayor éxito, y los cambios incluyen una configuración predeterminada que limita el uso de TikTok a 1 hora cada día. Los usuarios jóvenes recibirán un mensaje después de 60 minutos y se les pedirá que ingresen un código de acceso que les obligará a tomar una pausa y realizar una decisión activa para seguirlo usando. Para los menores de 13 años, un padre u otro adulto responsable tendrá que establecer o ingresar un código de acceso existente para permitir 30 minutos adicionales de tiempo de visualización. Además, TikTok enviará una notificación semanal a cada adolescente con un resumen de cuánto tiempo pasó frente a la pantalla. Muy buenas noches. Hoy culmina nuestra campaña. En desarrollo de esta campaña enviamos a nuestro compañero Dixon Cabrera a nuestra isla, amada además, para que nos realizara un informe especial sobre la situación del aeropuerto de San Andrés. La isla de San Andrés tiene una superficie de 26 kilómetros cuadrados y está ubicada a 637 kilómetros al noroeste de la Colombia continental. Hace parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según las cifras del DANE, a 2022 en la isla viven 65.228 personas. En el mismo año, según cifras de la Secretaría de Turismo, visitaron la isla 1.385.290 turistas de diferentes partes del mundo. Pero no todo es color de rosa. El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, que lleva su nombre en honor al expresidente colombiano y que presta los servicios a la isla, hoy en día no cuenta con una infraestructura y servicios acordes con la necesidad de quienes allí llegan. La nueva torre de control que se estaba construyendo en la isla no la terminó el contratista y la obra quedó abandonada. Los controladores aún trabajan en la vieja torre. Para residentes y visitantes, la terminal aérea tiene una estructura vieja, pues fue construida hace más de 70 años. Los pasajeros tienen que descender de las aeronaves por unas escaleras y llegar a la pista sin importar las condiciones del clima. Cabe recordar que la temperatura promedio allí es de entre 25 y 30 grados centígrados. Y si llega en un día lluvioso, pues tiene que mojarse. Y todo esto ocurre por una sencilla razón. Los puentes de embarque, también conocidos como pasarelas de acceso, no funcionan. Y si tenemos 4 o 5 aviones en tierra, colapsa. Porque pues bien sabemos que el espacio no da y no tenemos sino solamente 4 salas. Entendemos que eso implica una ampliación y que va a tomar un tiempo, pero tenemos necesidades básicas que podemos o que podrían muy bien los directivos de la Aeronáutica Civil solucionar mientras la ampliación y todo lo que se tiene contemplado para el aeropuerto que venimos hablando hace muchos años se da.
Y este es apenas el comienzo. El aeropuerto no cuenta con un eficiente sistema de aire acondicionado en sus instalaciones, lo que genera por momentos que el calor se haga insoportable durante su estancia allí. Nosotros como hoteleros dentro de nuestro establecimiento tenemos una encuesta en donde le preguntamos al huésped cuál fue su experiencia desde la entrada a la isla y tanto al hotel. Y el primer punto que tocan es el aeropuerto. Dicen que es catastrófico, que no se encuentran con un aeropuerto internacional que pueda dar la capacidad y ese pago que se da para llegar a los huéspedes a la isla. Entonces se encuentran de una vez, apenas aterrizan, se encuentran con filas largas, con baños sin surtir, con el tema de desaseo, con unas cabinas, digamos, para el tema del filtro de la boca, durísimas también, sin aire acondicionado. Entonces es una queja constante frente a este tema. El servicio de los baños. Su estado actual deja mucho que desear en una terminal aérea que dice ser internacional. El estado de deterioro en que se encuentran es evidente. Los que están abiertos al público no se encuentran siempre bien dotados. Algunas veces están sucios, deteriorados, no hay suficiente agua, jabón o toallas para asearse. Yo creo que esta es una queja que viene desde antes de la pandemia. Nosotros como isleños esperábamos que el cierre del aeropuerto por muchos meses iba a ser aprovechado para poder arreglar la infraestructura del aeropuerto. Nos dimos cuenta que la verdad el tiempo se perdió porque tanto tiempo cerrado y no pudieron hacer un arreglo. Algo que pareciera de no creer es que el aeropuerto en gran parte de su estructura no tiene sillas de espera. En la primera planta, donde los viajeros deben chequearse y entregar las maletas, hay que esperar sentados en el piso o en las escaleras. No hay sillas, tampoco mesas, ni muebles donde poder sentarse a comer o tomar algo. El ascensor está fuera de servicio hace mucho tiempo y las escaleras eléctricas funcionan de manera intermitente. En el segundo nivel, las cosas no son muy diferentes. Hay un par de restaurantes que ofrecen servicios de comida, pero según algunos de los turistas extranjeros que encontramos, si no se compran los alimentos en dichos sitios, no se pueden usar las mesas. Por esta razón, muchas veces hay que comer en el suelo. Realmente ha sido una experiencia no tan buena, ha sido una experiencia de incomodidad, sobre todo la mayoría de turistas que llegamos cansados también de otros vuelos. Estamos regresando a Cartagena ahora y lamentablemente no tenemos dónde sentarnos, en los locales comerciales no nos dejan sentar en las sillas, no hay dónde cargar los celulares, no tenemos dónde estar esperando antes de que entremos en el vuelo. La falta de un buen internet es de lo que más se quejan los usuarios que transitan por esta terminal aérea. En muchos casos esto genera problemas a los mismos turistas por la falta de conexiones digitales. Hay poca información para los viajeros. Nos cambiaron el vuelo, nos dejaron otro vuelo distinto y no nos avisaron y perdimos el vuelo, obviamente, porque no nos avisaron, no me llegó correo, nada. Cuando llegamos aquí nadie nos ha dado información, nadie nos ha dicho qué podemos hacer. La única solución que me dieron desde las taquillas fue que comprar otro pasaje, el cual me querían vender a un precio súper costoso, o sea, 2 millones por cada uno. Un servicio de internet adecuado para los turistas cuando entran. Un servicio también de los diferentes filtros que deben ser ya, estamos en la era tecnológica, deben estar tecnificados. Otro sector afectado con esa misma situación es el de los pescadores de la isla. Uno tiene que ver con la conectividad por aquello de que necesitamos traer los insumos que requieren nuestros pescadores, insumos que vienen de Estados Unidos y otros insumos que vienen del continente colombiano. Y en segunda circunstancia es para poder hacer la transferencia de recursos pesqueros que traemos de Providencia a San Andrés para proveer nuestro mercado local. Es común encontrar largas filas en las salas de espera, de entrega de tarjeta de turismo y de revisión de maletas de mano. Las basuras y la chatarra que permanecen en los costados exteriores de la zona de pista no dan una buena impresión de la terminal aérea. La fachada también evidencia el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Desde algunos sectores de la isla se ha planteado la posibilidad
de construir un nuevo aeropuerto para San Andrés? San Andrés necesita un aeropuerto nuevo. Este aeropuerto ya los muelles de abordaje no sirven, los baños solamente hay baños arriba al ingreso de los muelles de abordaje y es un aeropuerto que realmente está ya en una situación lamentable. Pienso que hay que invertir y es urgente ese llamado para la inversión. Por competitividad y costos de los combustibles, las aerolíneas, entre ellas Viva Air, que canceló todas las operaciones, han reducido las frecuencias de 33 a 12 vuelos diarios, lo que a largo tiempo podría desencadenar en una crisis social en la isla. Desde hace 8 años, el aeropuerto está en manos de la Aeronáutica Civil, razón por la cual tampoco se le pueden invertir recursos de la gobernación ni de la empresa privada. El año pasado, por la tarjeta de turismo que todos los viajeros deben pagar por ingresar a la isla, se recaudaron 175.775.960.000 pesos, recursos que administra la gobernación. Los isleños esperan que con la visita del presidente Petro se anuncie una solución definitiva para un aeropuerto digno para San Andrés. Y les tenemos una extraordinaria noticia. Nuestra campaña culmina, pero comienza la reconstrucción del aeropuerto de San Andrés. El presidente de la República y el director de Aeronáutica, doctor Sergio París, viajan mañana viernes a la isla para empujar todas las obras que son necesarias para reconstruir, para realizar un verdadero aeropuerto en San Andrés. Yo tuve una gran satisfacción personal cuando el doctor Sergio París, director de Aeronáutica, me llamó y me comunicó, me dijo, mire, yo me uno a su campaña, me uno a la campaña de CNI para que San Andrés tenga un aeropuerto digno. Y le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, invíteme y le cuento. Tiene usted la palabra, doctor París. Muchas gracias, Yamid. Y de corazón le digo que me uno a ese clamor que usted ha puesto en el corazón de todos los colombianos de la necesidad de salvar el aeropuerto de San Andrés y en consecuencia también el tema que hay en Providencia. Yo estuve haciendo una inspección a San Andrés hace tal vez 8 días y usted tiene toda la razón. No es una cosa que amerite decir que no se vio, es algo que está a la vista de los usuarios y los pasajeros. Hay problemas estructurales y problemas de uso del aeropuerto y hay problemas en los flujos de los pasajeros. En ese orden de ideas hay que trabajar de manera decidida y así lo ha entendido el gobierno nacional, por eso estaremos presentes el viernes en San Andrés jalando y empujando las actividades. La institución que represento está comprometida con su iniciativa. Toda ella está dispuesta a ayudar con el tema de San Andrés y más allá. Esa básicamente es el compromiso que aquí le manifiesto y que sea usted también el juez del avance en esa realidad y en esa actividad de lo que vamos a emprender por San Andrés. ¿Saben una cosa que el doctor París, director de Aeronáutica, me contó personalmente que voy a cometer el abuso de divulgar? ¿Saben qué nos sirve del aeropuerto de San Andrés? La torre de control. ¿Cómo es eso? Sí, desafortunadamente la obra de la torre de control terminó fallida, un contrato fallido. Esa torre de control está ahí. Nosotros tenemos que retomar ese contrato y sacarlo adelante. Para eso, digamos, no solo ahí, sino en otras actividades, se le ha pedido al gobierno nacional y el presidente Petro así lo ha dispuesto dentro de la adición recursos propios para San Andrés y para terminar la torre de control. Desde donde hoy están operando los controladores, a quienes les expreso mi gratitud, pues tienen unas partes que no ven porque están bloqueados con la obra actual. Sin embargo, el servicio de tránsito aéreo se está presentando de manera restringida dada esa situación. San Andrés necesita no solo la torre de control, necesita unos edificios nuevos para todo lo que es el centro de control y adecuar toda la infraestructura de navegación aérea. San Andrés necesita visión de futuro y resolver su problema de la plataforma.
Ahí un poco tal vez lo que nos ha pasado es que nos hemos puesto a pensar que algún día llegará la concesión de San Andrés y no hemos resuelto lo que hay que resolver para los pasajeros. Yo le pido a mis funcionarios aquí delante suyo que piensen en San Andrés, en el San Andrés que usted reclama y que los colombianos reclaman, para que nos pongamos esa camiseta y todos vayamos a solucionar los problemas que hoy hay en ese terminal aéreo. Entonces, doctor París, primero se va, digamos, a utilizar la nueva torre de control. Es la idea, Yamil. Muy bien. Segundo, se va a seguir cobrando en efectivo ese impuesto que le cobran a uno en efectivo por cada pasajero que llega a la isla, 140.000 pesos. Yo sí hago una invitación a la OCRE para que nosotros desde el Aerocivil les podemos brindar toda la asesoría y la experiencia de cómo movimos el cobro de la tasa aeroportuaria a que quede incluida en el tiquete aéreo. Eso permitiría la facilidad al usuario que cuando vaya a la isla de una vez adquiera la tarjeta de la OCRE y listos, y la plata le llegue a ellos desde ese recaudo digital. Hoy en día las aerolíneas tienen que pagar la tarjeta, ¿sí? Y después recaudarla, y tienen que tener un proceso mucho más complejo a la hora del ingreso de la isla. Yo creo que ahí hay un punto que podría mejorar muchísimo. Que es automatizando el pago de ese dinero. Ya los medios están, hoy usted todo lo paga por PSE, por las plataformas y demás. Y no dinero en efectivo. Y no manejar ese tipo de... Que esos son billones. Esos son de mucha pesos, plata. En efectivo. Es muchísima plata. Es muchísima. Eso lo van a hacer. Esperemos, el gobernador y la gobernación dijo que tenían la intención de avanzar hacia allá. Y hay 2 en la cárcel, ¿no? Lo que yo les ofrezco es la asistencia de como lo hizo la Aerocivil para quitarse ese problema y para que todo quede digitalmente registrado. Segunda solución para San Andrés. Proyecta la aeronáutica hacer que con respecto a la plataforma de descongestión de pasajeros. Sí, tenemos la intención de adquirir un predio en el costado tal vez sur de la isla para hacer una plataforma de descongestión. Eso vamos a tratar de hacerlo este año, tenemos los recursos para hacerlo, de forma tal que las aeronaves puedan moverse a esa plataforma de descongestión mientras está en la plataforma actual del terminal. Esa es básicamente parte de la idea que tenemos. Tenemos otras ideas en relación de la infraestructura. ¿Qué son cuáles? Se las voy a decir. Uno, un programa de gestión social, porque alrededor del aeropuerto vive mucha gente y tenemos que organizarnos, es decir, los taxis que recogen a los pasajeros, el parque del frente, los maleteros que están acompañando a los usuarios o que prestan algún tipo de información, toda esa comunidad que hay alrededor del aeropuerto a través de este programa de gestión social va a recibir de alguna manera formación y ayuda para que se vuelvan y se unan a la campaña que usted lanzó de salvar a San Andrés y podamos de esa manera trabajar en mayor armonía con ellos. Igual incluye la policía, porque usted sabe que hacen un chequeo por drogas, tanto entrando como saliendo, y en ese orden de ideas queremos apoyar en lo que podamos a la policía de narcóticos para hacerle más fácil la vida a los pasajeros. Igualmente vamos a recomponer el cerramiento, porque el cerramiento tiene muchas afectaciones por la comunidad. ¿Qué llama usted cerramiento? La cerca que rodea el aeropuerto, Yamil. Que está lleno de basura. Es absolutamente llena de basura por el lado externo del aeropuerto. Nosotros lo que hemos propuesto, y es algo que le hemos compartido a la gobernación y al secretario de la infraestructura, es que la vía que entiendo ya tienen contratada la peguen lo que más puedan a la malla del aeropuerto de forma tal que ese andén que hay hoy ahí no exista y de ese orden de ideas poder tener una mejor relación con los vecinos. Mejor dicho, director, San Andrés tendrá nuevo aeropuerto. San Andrés va a tener un aeropuerto transformado, sí, digno por lo menos, o por lo menos una casa que nos aloje a todos los que visitamos y que sea de manera respetuosa hacia el pasajero, que encuentren las mesas de comedor, que encuentren dónde sentarse, que encuentren limpieza y aseo. Yamil, es terrible. Su campaña ha sido muy oportuna para abrirnos a todo la intención de transformarlo y entender, ¿sí?, que hace parte de Colombia, es una parte supremamente importante de nuestra realidad en el hemisferio. Ahora, el presidente Petro y usted viajan mañana a San Andrés. ¿Concretamente para qué?
Nosotros vamos a apoyar y a jalonar todo este tipo de aspectos, por lo menos desde el aeropuerto, que ya le he venido comentando. El presidente también atenderá otros temas fundamentales de la isla que no son de nuestra competencia, pero tengo absolutamente claro, ¿sí?, la responsabilidad que asumimos frente al gobierno, frente al archipiélago, frente a usted y seguramente frente al presidente el día viernes. Es que, con todo respeto, director, el aeropuerto más bello, más hermoso, más servicial, más completo que debería tener Colombia es el de San Andrés. Por supuesto, porque es nuestra calidad frente al Caribe, porque tiene la isla la capacidad de competir con destinos como Curazao, Aruba y otros destinos del Caribe. Y esa capacidad está ahí. Necesitamos es organizarnos todos, nosotros desde la aeronáutica y la isla y los proveedores y operadores turísticos, para que este producto sea vendible. A mí me comentaba el gerente de American que tenía el vuelo San Andrés a Miami y que lo debieron cambiar o cancelar, hay otro interesado, que el problema para ellos de vender el vuelo era competir con otros destinos que hay ahí. Pero me decía de alguna manera que él veía la potencialidad de la isla para competir con esos destinos. Simplemente es un tema de organización. Claro. Es que mire, doctor París, según el DANE, el decrecimiento de turismo a San Andrés en el último año fue de 13.2, no de crecimiento, sino de crecimiento. ¿Por qué? Por los problemas de la isla, comenzando por ese terrible aeropuerto. Soy consciente de eso y es los datos que tenemos nosotros y estamos empeñados en transformar desde el aeropuerto esa realidad. Pero el aeropuerto es un porcentaje importante, como usted lo resalta. El resto de la infraestructura y de la isla requiere de un impulso importante por parte de la comunidad raizal que la habita. A ver, director, aire acondicionado. Está dentro del contrato de mantenimiento su repotencialización y estamos buscando un espacio para adquirir uno nuevo. Internet. Es fundamental en el programa no de este mantenimiento, sino en el que vamos a lanzar para beneficio de los usuarios. Y el aeropuerto, la terminal, se quedó pequeño. Sí, tenemos que transformar parte de los flujos, es algo que estamos mirando. Nosotros tenemos que avanzar en facilitar los flujos, porque con la congestión que se presenta, por ejemplo, en las filas de la OCRE o las filas para abordar, es que parece que existiera esa realidad. Entonces lo que necesitamos es ser más ágiles en los flujos. Tenemos unas ideas sobre eso, incluyendo usar la sala internacional como nacional. Puentes de abordaje. Los puentes de abordaje desafortunadamente no funcionan, Yamit. No. Tenemos que retirarlos y igual yo personalmente di la instrucción que no los retiraran. ¿Se van a hacer? Sí, correcto, pero eso demora un poquitico hasta el año que viene. Eso hace parte de la concesión y yo creo que la concesión es algo que nos toca quitarnos de la cabeza, ¿cierto? Porque es incierta. Es como si usted toda la vida añorara tener una casa nueva, ¿cierto? Y eso llegará algún día, pero no hiciera nada por ordenar lo que tiene. Para mí hay que ordenar lo que tenemos y avanzar después hacia esa casa nueva. Si usted se pone a pensar la concesión con los datos que usted me está dando, el modelo financiero ya no es el que había. ¿Por qué? Porque los flujos de pasajeros están bajando. Yo lo que quiero y lo que le pido es que nos ayude a avanzar en lo que usted ya nos vendió, y es salvar a San Andrés y apoyar a San Andrés. Y le pido que me ayude a controlar eso. Yo creo que todos los colombianos lo podemos hacer. Y desde la inversión pública, ¿sí?, avanzar en ese compromiso que tiene el gobierno nacional de poner un aeropuerto mejor. Miren, otro tema sobre San Andrés. Ha disminuido notablemente la conectividad aérea. Por supuesto, porque las líneas aéreas buscan es demanda. Si la demanda no llega, va bajando. Un avión es lo más fácil de mover, lo puede usted mover donde haya demanda. Y eso particularmente es un fenómeno que analizamos en una mesa de trabajo en la isla y es uno de los puntos que se va a tratar seguramente en la visita del señor presidente. Sobre lo que usted decía, doctor París, en el sentido de pedirle al noticiero que lo siga acompañando, cuente con eso. Y cuente con toda la entidad que yo represento para ayudarle a usted en ese propósito, que es un propósito nacional y que pienso yo es un propósito profundo de todos los colombianos en colocarnos a San Andrés mucho más cerca.
Ahora mire, doctor París, lo importante no es, ni más faltaba, el compromiso suyo con el noticiero, sino el compromiso suyo con la gente de San Andrés y con este país. Yo quisiera pedirle, por favor, que se dirija al pueblo sanandresano, usted, como director de Aerocivil de Colombia, y les prometa que van a tener un aeropuerto digno. Tiene usted las palabras. Nosotros desde la Aeronáutica Civil vamos a trabajar sin descanso porque el aeropuerto que tenemos sea un aeropuerto digno para los turistas y para toda la población de la isla. Y también le pedimos a la población que en ese esfuerzo que emprendemos por salvar San Andrés tengan un compromiso también en la organización de todos los que de alguna manera son beneficiarios de ese turismo y ese turismo les irriga trabajo, riqueza y muchas cosas más. Doctor Sergio París, director de Aeronáutica Civil, muchas gracias. Yamid, a usted muchísimas gracias. Y permítame dar las gracias también en nombre del pueblo de San Andrés, que lo agradecerá infinitamente. Muchísimas gracias. Misión cumplida. Noticentro 1, CMI. El presidente de la República no tiene competencia para fijar tarifas de servicios públicos. Consejo de Estado suspende decreto que le otorga esas funciones al mandatario. El presidente Petro pide investigar a su hermano Juan Fernando y a su hijo Nicolás por rumores sobre irregularidades. Noticentro 1 CMI revela grabaciones que confirman pagos de narcos a abogados para colarse en la paz total. Juan Fernando Petro, hermano del presidente, niega participación en ese cartel de abogados. Procuraduría abre investigación contra Nicolás Petro. Corte Constitucional podrá suspender aplicación de leyes. Disputa por tierras en Cauca. Trabajadores heridos. La ANDI presenta propuestas sobre reformas laboral y a la salud. Insólita audiencia con trabajadoras sexuales hoy en el Capitolio. Piden legislación especial. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El Consejo de Estado suspendió el decreto mediante el cual el presidente de la República, Gustavo Petro, asumió las funciones de la regulación tarifaria de los servicios públicos. Corresponde al presidente de El pasado 16 de febrero, con el decreto presidencial 227, el presidente de la República asumió funciones de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios que por tradición ejercían las comisiones reguladoras. El presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que son el agua, la luz. Pues este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos. Dos ciudadanos radicaron una demanda ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad de dicho decreto presidencial que, en su criterio, fue expedido irregularmente, sin competencias y con infracción de las normas superiores. El magistrado Roberto Cerrato les acaba de dar la razón a los demandantes y ordenó la suspensión del decreto, advirtiendo que, contrario a lo que dice el presidente, la función de regulación del régimen tarifario de servicios públicos corresponde al legislador, que a su vez asignó tal componente a las comisiones de regulación. No se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el presidente de la República pretenda asumir competencias que no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREC y a la CRAN. Lo que se encuentra irregular es que el primer mandatario de la nación haya decidido arrogarse la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, rol funcional que, por expresa disposición constitucional, le fue conferido al Congreso de la República. En un hecho sin precedentes, el presidente Gustavo Petro le pidió hoy a la Fiscalía que investigue a su hermano Juan Fernando Petro y a su hijo mayor Nicolás Petro debido a los rumores que los vinculan con supuestas peticiones de dinero para incluir a personas al margen de la ley en los diálogos de paz total.
A las 12:45 de la tarde, el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de Twitter, publicó este comunicado, quizá uno de los más difíciles que ha hecho durante su gobierno. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades. Se refiere el presidente a los rumores que hay en el sentido de que su hijo y su hermano estarían pidiendo plata a miembros de grupos criminales. Agregó el presidente que la única persona autorizada para adelantar conversaciones en relación con la paz total es el comisionado de paz y dijo: mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Y concluyó su comunicado con esta sentencia: confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia. El proceso que enreda al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, está relacionado con presuntos pagos por parte de narcotraficantes en las cárceles para que sean nombrados gestores de paz. Entre las pruebas que revisa la Fiscalía hay grabaciones y declaraciones sobre las gestiones de abogados en los centros de reclusión. La propuesta del presidente Gustavo Petro para consolidar la paz total y acercar a diferentes actores armados a un proceso de negociación con la justicia ha desencadenado que en las cárceles abogados cobren para incluir a narcos y extraditables en listas de diálogos, prometiendo frenar procesos y extradiciones. Las gestiones y negociaciones clandestinas en las cárceles llevaron a la Fiscalía a investigar un posible cartel de abogados denunciado por el comisionado de paz y que ahora pide ser investigado por el presidente Gustavo Petro. Incluso en el ente investigador ya declaró el hermano del presidente Juan Fernando y el abogado Pedro Niño. Terminaron declarando en la Fiscalía, pues las primeras denuncias apuntan a que su cercanía con el presidente Gustavo Petro sería la carta de presentación de los abogados para hacer los negocios turbios. Este noticiero hace 2 semanas reveló que la Fiscalía tiene varios audios en los que personas cercanas al abogado Pedro Niño confirman que en las cárceles se fraguó el plan y hablan de la plata que se movió. En esa reunión estuvieron ahí unos abogados y ellos estuvieron hablando temas y cuando les dijo no, que él tenía el manejo de eso y que esta semana que viene les van a entregar 600 millones de pesos. En los audios en poder de la Fiscalía, los allegados a Pedro Niño aseguran que la plata la entregaron usando el nombre del hermano del presidente. Eso fue una reunión que se hicieron tres abogados, entre esos está uno de los que usted conoció, y él fue el que me comentó a mí, me dijo, dígales que tenga cuidado porque a ellos la otra semana que viene les van a entregar esa plata y han jugado con el nombre de Pedro y de Juan. Juan Fernando Petro, en entrevista con este noticiero, se refirió al escándalo y aseguró que no tiene nada que ver con las negociaciones. Y nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio, por más que le ofrezcan cualquier cantidad de plata, podría negociar una no extradición, una persona civil común y corriente, y una no extradición o una sacada de un personaje de estos de la cárcel. Petro asegura que es víctima y afirma que usaron su nombre. Adentro, me imagino yo en una cárcel, un extraditable de estos escucha esos conceptos y dice, oiga, esto me interesa y puede servir para algún beneficio personal. Y entonces a través de su cuerpo de abogados o los abogados mismos, que tampoco conozco quiénes serían en términos concretos o nombres y apellidos, empezaron a trabajar eso, que se habla de $1 millón, 2.500 millones, 2.5 millones de dólares. Y como vieron que yo era el referente de paz que hablaba sobre esos temas, tal vez quisieron plantearme a mí ante sus clientes allá en las cárceles. La Fiscalía se alista para tomar las primeras decisiones sobre el escándalo del cartel de los abogados y establecer realmente cómo fueron las negociaciones ilegales en las cárceles. Mediante un comunicado público, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, negó que se haya reunido con personas al margen de la ley y advirtió que nunca ha recibido ningún favor económico, político ni personal. En horas de la tarde, el hijo del presidente, hoy diputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, sacó también un comunicado oficial respondiendo al que publicó su padre. Aclaró que ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a la paz total. No me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable. Y en relación con la entrevista que le dio su exesposa a la revista Semana, dijo: mi expareja sentimental realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor Santa López Sierra y el Turco Ilzaca, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo, ni directa ni indirectamente. Y enseguida agregó:
Me pongo a disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones que no se trata más que de ataques políticos y personales. Anunció también que emprenderá acciones legales contra su ex esposa. Y por su parte, la Procuradora General Margarita Cabello anunció la apertura de una indagación al diputado del Atlántico, Nicolás Petro, por presuntas irregularidades en la recepción de recursos para la campaña presidencial de su padre. La procuradora Margarita Cabello anunció una indagación contra Nicolás Petro luego de que se conociera una denuncia de la expareja del diputado, Day Vázquez, que señala que el hijo del presidente recibió millonarios recursos a espaldas de él en tiempos de campaña presidencial, recursos que atribuyó, entre otros, al señor Samuel Santander López, conocido como el Hombre Malboro. Yo di orden, apenas supe la información de la solicitud de investigación del hijo y el hermano del señor presidente de la República. Ordené a mi equipo disciplinario que aperturara inmediatamente indagación o investigación de acuerdo con las circunstancias respecto al hijo por ser un servidor público. El Consejo Electoral ya adelanta una indagación preliminar a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero las nuevas denuncias contra el hijo del presidente, conocidas hoy, serán agregadas a la averiguación que ordenó abrir esta semana el magistrado Benjamín Ortiz. El Consejo Electoral ya está investigando la campaña Petro Presidente a partir de una denuncia anónima. El magistrado Benjamín Ortiz, en el auto de apertura de la averiguación, reconoció que el anónimo llegó con carencia de material probatorio. Sin embargo, los denunciantes no identificados solicitaron iniciar investigación de manera inmediata sobre las cuentas, informes, reportes y movimientos contables de las campañas políticas 2022, primera vuelta y segunda vuelta del Pacto Histórico. La denuncia es contra los exdirectivos Jonathan Ramírez Nieves y el señor Ricardo Roa, quienes supuestamente incumplieron la ley al no reportar las donaciones en efectivo y manejar dineros en cuentas personales. La presidenta del Consejo Electoral, Fabiola Márquez, dijo que a su organismo no han llegado aún las denuncias de la exesposa de Nicolás Petro. Que haya actualmente una investigación por este hecho que acaban de mencionar, no. Ahora, que sí haya... que exista una indagación preliminar por un tema de cuentas en la campaña de la segunda vuelta, sí, cursa actualmente una indagación preliminar. La Corte Constitucional podrá suspender la aplicación de leyes vigentes. En una decisión inédita, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que podrá decretar medidas cautelares para la suspensión de normas que sean manifiestamente contrarias a la Constitución o que puedan causar perjuicios irremediables. Esta medida excepcional, que no existía en la jurisdicción constitucional, pero sí en otro tipo de justicias como la administrativa, fue adoptada por unanimidad esta noche. Los magistrados pretenden con esta medida garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional. La decisión fue adoptada al negar la suspensión de algunos artículos de la llamada Ley de Paz Total. Otro desmovilizado de las FARC fue asesinado, esta vez en el municipio de Tame, Arauca. La víctima fue identificada como Eduardo Marlon Mejía Vargas. En medio del ataque también resultó herida la madre de la víctima y un menor de edad. Decenas de mineros informales de Cáceres, Tarazá, El Bagre y Valdivia suspendieron actividades y llegaron al epicentro del paro minero convocado en Caucasia, Antioquia. La movilización mantiene bloqueada la vía que comunica Medellín con la costa atlántica. Algunos asistentes quemaron llantas y bloquearon el paso vehicular. Varias empresas de transporte suspendieron el servicio y algunos locales comerciales tuvieron que cerrar. Los mineros pidieron al gobierno que les permita seguir adelante con su trabajo. Por lo menos 3.000 personas se movilizaron por las principales calles de Arauca vistiendo camisas blancas y pidiendo el cese de las acciones violentas. La caminata convocada por el gremio de trabajadores contó también con la participación de diferentes sectores de la sociedad que se unieron para pedir paz y tranquilidad en el territorio. En los 2 primeros meses del año se registran por lo menos 40 homicidios en el departamento de Arauca. Un nuevo ataque contra trabajadores del sector azucarero se presentó en el norte del departamento del Cauca. Las víctimas son 2 empleados del ingenio La Cabaña, cuyo predio está ubicado en zona rural del municipio de Padilla. Los trabajadores recibieron impactos de arma de fuego. En este momento son atendidos en un centro asistencial de Cali.
Por su parte, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, Asocaña, reiteró el llamado urgente a la nación para que adopte medidas de seguridad para el sector. En otras noticias, en la Casa de Nariño, la Asociación Nacional de Empresarios presentó sus propuestas a las reformas a la salud y laboral. En cabeza de su presidente, Brook McMaster, los empresarios e industriales de la ANDI visitaron al presidente Gustavo Petro para expresarle sus preocupaciones sobre los textos de las reformas de salud y laboral. Manifestaron que en el tema de salud lo que buscan es que los colombianos tengan garantía de que la reforma tendrá presupuesto para a futuro poder atender a cada usuario. Y en lo laboral dicen que apoyan la propuesta del presidente Gustavo Petro de fortalecer a la economía popular. Que toda la economía popular va a poder ser muchísimo más exitosa si a las empresas medianas y grandes les va bien, si logramos generar articulaciones y pactos que nos permitan, por ejemplo, generar mecanismos de proveeduría, por ejemplo, de materias primas producidas por la economía popular agrícola o urbana y que puedan ser utilizados por las empresas medianas y grandes. El presidente de la ANDI dijo que todas esas inquietudes serán llevadas a la mesa de concertación laboral que encabeza la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La Superintendencia de Industria y Comercio adelantó una inspección a las instalaciones de Avianca y Viva Air. El procedimiento responde a la investigación que está en curso en contra de las aerolíneas por las presuntas irregularidades en la integración. Es muy tensa la situación en el sector Los Pozos en San Vicente del Caguán. Una toma de una empresa petrolera terminó en Azonada. 2 personas murieron, un policía y un campesino, otras 40 están heridas. A esta hora permanecen secuestrados 79 policías, quienes fueron tomados como rehenes por parte de 500 personas de una guardia campesina. ¡Que hicieron la gasolina! Son 79 los policías que permanecen retenidos por 500 personas que dicen ser de una guardia campesina e indígena. Rendidos y con la mirada al piso. La imagen es el resultado de una azonada en el sector Los Pozos en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. En los videos se escucha la intención de asesinar policías. Ya el ESMAD se entregó. La gente quiere matarlos que quemarlos. Todo inició cuando las 500 personas se tomaron una empresa petrolera a la fuerza y retuvieron a 30 empleados. Denunciaron incumplimientos por parte del gobierno nacional. Con ministros del Interior Alfonso Prada y Minas Irene Vélez estamos al frente del puesto de mando unificado atendiendo los hechos que vienen sucediendo en Los Pozos San Vicente del Caguán, a donde se desplazó desde esta mañana un equipo de nuestros ministerios. La petrolera está que echa humo. Tanques de combustible empezaron a prender fuego a la petrolera, lo que provocó la intervención de la fuerza pública. Ante la llegada del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía, antiguo ESMAD, se presentaron los críticos hechos de violencia que quedaron registrados en videos. La policía perdió el control de la situación. La azonada dejó 2 muertos, un subintendente de la policía identificado como Ricardo Arley Monroy Prieto, de 39 años de edad, quien falleció luego de ser atacado con arma blanca. También murió en el hecho un campesino. Un mensaje de diálogo, de negociación, de avance en este proceso. Tenemos que poder liberar a las personas, tenemos que poder llegar a acuerdos y que pronto cese esa violencia. La fuerza pública y la ciudadanía tienen un papel fundamental en la construcción de la paz. No queremos perder más vidas por enfrentamientos entre colombianos. Nos solidarizamos con familias del subintendente Ricardo Arley Monroy y del campesino Reinel Arévalo. En esta imagen se observa cómo el cuerpo del subintendente fue exhibido en el mismo salón donde estaban retenidos los otros 79 policías. Crónica de una muerte anunciada. Esto responde la Procuradora General Margarita Cabello. Este es el anuncio o crónica de una muerte anunciada, porque veníamos diciendo desde hace 3 semanas que podría originarse este tipo de situaciones ante la coyuntura que estábamos viendo en esa región del país y frente a las reclamaciones de los campesinos. Los 79 policías fueron subidos en camiones, los trasladaron a otro lugar de San Vicente del Caguán. Les quitaron armas, protecciones, celulares y cascos. Una alerta por medio de esta carta había lanzado la Procuraduría, donde indicaba presuntas presiones y constreñimientos de las disidencias FARC a campesinos para realizar bloqueos y manifestaciones.
A esta hora continúan los incendios en los pozos petroleros. Sobre este hecho se conocieron audios de un radioteléfono donde un coronel de la policía pide por varias horas ayuda y refuerzos a la central de la policía. Un general a cargo del operativo le exigió respeto en medio de la zonada donde murió un subintendente. Angustioso y desesperado llamado de un coronel de la policía que estaba a cargo del operativo en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Una sorpresiva respuesta del Comando Central por parte de un general. Mi general, Dios y patria, mi general, me apoyo. 2 horas aguantando, mi general. 2 horas, mi general. Tengo un compañero gravemente herido, mi general, y nos llega 2 horas de apoyo. ¿Qué pasa? El ejército sin un culo. Quiere mandar en CAR, acá, que nos apoyen. 2 horas esperando un helicóptero. Por favor, guardemos la compostura, la calma. Ya, compostura. Central, vamos a dar constancia. ¿Ah? Espero que las estaciones estén grabando. No hay derechos humanos para la policía central, no hay derechos humanos. Conservemos la calma. No existe. Ya tenemos 2 compañeros muertos central. ¿Qué estamos esperando que nos acaben a todos acá central? Investigan si hubo abandono a un subalterno, también si se trató de cobardía por parte de superiores. Se preguntan dónde estaban las tropas del ejército en el momento que sucedió este lamentable hecho. No hay derechos humanos, no existen. Ya tenemos 2 compañeros muertos central. ¿Qué estamos esperando que nos acaben a todos acá central? No puede ser posible central, no puede ser posible. Compañero, por favor guardemos el control, por favor, que ahí mis amigos aún están haciendo las coordinaciones pertinentes. Esperemos el apoyo con Herman, por favor. Pasaron 3 horas para que llegaran apoyos a esta región del país. La senadora María Fernanda Cabal aseguró que los hechos en San Vicente del Caguán, donde murieron un policía y un campesino, son el resultado del abandono en que están los miembros de la fuerza pública. La senadora María Fernanda Cabal rechazó lo ocurrido en San Vicente del Caguán entre la Guardia Indígena y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD de la policía. Dijo que la policía la dejaron sola en manos de presuntos guerrilleros. Mataron, degollaron un policía. Eso lo hacen con cuchillos los pisasuaves. Tenían una cara de guerrilleros que lo único que esperamos es que los metan presos. Y todavía Petro no ha dado ni siquiera el sentido pésame. No ha hecho ni una voz de rechazo a este abuso contra la fuerza pública. Aseguró que allí no funcionó la inteligencia de las autoridades para determinar qué actores estaban allí presentes. Dijo que estamos en manos de un manicomio. ¿Dónde está la inteligencia de la policía, la inteligencia del ejército? Y con todo eso, ¿y nos quieren sacar a la policía del Ministerio de Defensa? O sea, estos alucinados, este manicomio que nos gobierna, como lo dijo Vivian Morales, si no los enfrentamos no vamos a tener país. Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, pidió al gobierno medidas para restablecer el orden público en Caquetá. Los hechos de violencia registrados en San Vicente del Caguán fueron rechazados por la industria petrolera, que hizo un llamado al gobierno nacional para que, en defensa de los derechos humanos, intervenga y restablezca el orden público. Nos manifestamos en total solidaridad con la familia de la gente, también de quienes han sido víctimas de este acto delictivo, y le solicitamos al gobierno nacional respetuosamente no solo que restablezca el orden público, sino que contribuya a conducir a un proceso de judicialización a quienes han cometido estos hechos reprobables y criminales. El dirigente fue enfático en señalar que lo más importante es preservar la vida e integridad de los trabajadores. Además, se presentan daños ambientales por los incendios en la zona y pérdida de producción de hasta 24.000 barriles de petróleo almacenado. Bloqueos, las vías de hecho, en muchas ocasiones mal llamadas protestas, se han convertido en el instrumento para gestionar requerimientos ante los gobiernos nacionales, departamentales, municipales, ante las propias empresas. En la industria tenemos 3 bloqueos diarios. Eso no puede continuar. También esta noche se pronunció el Consejo Gremial Nacional rechazando los hechos y enviando un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas. El gobierno radicó un proyecto con el que busca regular el alquiler de vientres. Señala que las mujeres podrán terminar ese contrato si deciden abortar de manera voluntaria. Yo sé que es una ley. El ministro dijo que este proyecto se radicó en cumplimiento a una orden que exhorta a reglamentar este tipo de contratos por los abusos a los que se someten las mujeres que alquilan sus vientres.
El texto aclara que no se podrá cobrar por esto y especifica algunas causales de interrupción de estos contratos. De acuerdo con el proyecto, las mujeres que alquilen el vientre podrán interrumpir estos contratos con abortos voluntarios hasta el 6º mes de embarazo, como lo señala la Corte. Punto cuestionado por el representante José Jaime Uzcategui, quien fue ponente de un proyecto similar que se hundió por falta de trámite. Es escandaloso que la Corte Constitucional insista en aceptar el aborto hasta la semana 24 o 26 de gestación y que ahora ponga en riesgo la salud de muchas madres y muchos niños en gestación a través de esta nueva figura. Este artículo fue explicado por el ministro de Justicia. Una mujer que acceda a colaborar para la subrogación uterina y reciba, digamos, la fertilización, no por eso pierde su derecho de interrumpir el embarazo. La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, aseguró que no se vulneran los acuerdos de La Habana con una eventual negociación política con los desertores. La directora jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, advirtió que una eventual negociación política con la segunda Marquetalia del ex jefe negociador en La Habana, Iván Márquez, no viola el acuerdo de paz del que él se apartó. No, yo diría que no. Esto tenemos que verlo como una paz integral. Por eso es tan importante que todos los colombianos comprendamos cómo es una paz total, y esto significa que también debe valorarse como delito de rebelión a quienes suscribieron el acuerdo de paz, a quienes perdieron ese estatus en la jurisdicción de paz precisamente por el incumplimiento del régimen de condicionalidad, pero que pueden llegar en este momento a demostrar una voluntad de paz. En concepto enviado a la Corte Constitucional, Zamora recordó que en todo caso la decisión será del presidente de la República. El registrador nacional, Alexander Vega, reveló las primeras inconsistencias que se han presentado de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre. Tras un encuentro con la procuradora Margarita Cabello, el registrador nacional advirtió de un aumento inusual en la inscripción de cédulas en los municipios de Puerto Gaitán y Cabullaro Meta, La Jagua del Pilar en La Guajira, Paya, Boyacá y Jurado Chocó. Es el tema del concepto de la residencia electoral, que es muy ambiguo, que le permite al ciudadano escribir la cédula donde tenga algún interés. Hoy la procuradora nos manifiesta ya en la revisión que está haciendo municipios que ya tienen alarma de trashumancia electoral. Eso es un tema de cada 4 años, y cada 4 años vamos a estar, si no se corrige en la reforma electoral, el concepto de la residencia electoral. También advirtió que han incrementado en un 500% las inscripciones de grupos significativos de ciudadanos. La Procuraduría General solicitó dar cumplimiento al fallo que ordena el desalojo del emblemático Café del Mar en Cartagena. Un fallo del Consejo de Estado ordenó anular el contrato de arriendo que la entidad que administra los baluartes en Cartagena le otorgó a Café del Mar. El reconocido bar-restaurante deberá desalojar por la vulneración de derechos colectivos al goce del espacio público. Los apoderados de Café del Mar solicitaron una aclaratoria a la sentencia. Una vez esta esté resuelta y esta sentencia ya esté ejecutoriada, procederemos con el cumplimiento del fallo. Nuestra preocupación más grande es pues las familias que pues dependen de nosotros, que los trabajadores que dependen de nosotros, y que por esta sentencia es muy probable que se queden sin trabajo. El Capitolio Nacional se convirtió en escenario de una inédita audiencia con trabajadores sexuales que piden al gobierno y al legislativo promulgar leyes para su protección social y pensional. Por primera vez en la historia del Congreso se realizó hoy una audiencia pública en el Salón Elíptico, teniendo como oradores centrales a prostitutas, mujeres dedicadas a páginas de contenido para adultos y a personas trans que trabajan en las calles. En representación de los casi 600.000 hombres, mujeres y transgénero que se dedican a la prostitución y a la pornografía en Colombia, los asistentes contaron que la sociedad los discrimina, los maltrata y los violenta. Lo digo con orgullo, soy puta, soy directora de Petra, Personas en Tránsito, soy estudiante de enfermería, tengo 7 carreras técnicas, 36 diplomados, pero el Estado me negó la oportunidad de ser empleada de cualquier empresa. No somos leprosos, no somos personas que queremos
atacar la moralidad ni las buenas costumbres. Somos personas normales, comunes y corrientes. Y sobre todo también es un llamado a la sociedad a que apoye este tipo de iniciativas, porque vivimos en una desprotección completa del Estado que nos impide acceder no solamente al derecho a un trabajo con todas las garantías como pensión, salud o educación. Amaranta Hank es una periodista de Cúcuta que cambió el oficio por la prostitución. Me faltó contar esto en la audiencia, que yo he tenido mejores experiencias con la pornografía que con el periodismo. Con la pornografía tuve acceso a vivienda digna que no tenía y eran cosas a las que no podía acceder desde el periodismo. La fundación alemana FESCOL acompañó el acto pidiendo al Estado que reconozca el trabajo sexual como un trabajo. Es trabajo, lo ha reconocido la Corte Constitucional como tal y ha reconocido que la obligación del Estado es en dos sentidos. Una, en regularlo y garantizarlo bajo la premisa de que es trabajo, y en segundo lugar, de garantizar que se realice en condiciones de dignidad y de libertad. Cerca de 70 hipopótamos que fueron propiedad de Pablo Escobar y que hoy invaden sin control las calles de Puerto Triunfo, Antioquia, serán enviados al exterior. Según las autoridades ambientales, la reproducción de hipopótamos sigue creciendo sin control. 70 de estos ejemplares serán llevados a India, Ecuador y México. El Museo Nacional de la Memoria está en el olvido. El contrato terminó en octubre del 2022 y el proyecto quedó al 50% de ejecución. El Museo Nacional de la Memoria quedó a medias. En octubre finalizó el plazo que tenía el contratista para terminarlo, pero el proyecto quedó al 50% de ejecución. La construcción del museo se contrató en octubre del 2020 por 64.000 millones de pesos con la empresa Obrascon Huarteline, sucursal Colombia. Se da a conocer la primera piedra de lo que será el Museo de la Memoria Nacional de Colombia. La promesa era entregar el edificio que le haría un homenaje a las víctimas del conflicto en 2 años, pero este es su aspecto. Museo de la Memoria o del Olvido. Esta estructura llama la atención de los bogotanos no solo por su forma física, sino porque hace mucho tiempo se dejó de ver avance en su construcción. Inicialmente estaba previsto que se entregara en octubre del 2022, pero solo va a estar listo a mediados de este año. La Agencia Nacional Inmobiliaria, entidad que contrató la construcción del museo, asegura que se están haciendo las evaluaciones de la condición actual de la estructura para determinar qué sirve, qué hace falta y cuánto costará terminarla. Por ahora avanza en el cierre financiero y liquidación del contrato. Aunque a los ojos de los transeúntes la obra está quieta, según la entidad hay 2 contratos en ejecución, para el suministro e instalación de pisos y para obras exteriores y de urbanismo. A la fecha se han aplicado 2 multas al contratista por más de 3.000 millones de pesos por los atrasos registrados. En el mes pasado se aplicó la cláusula penal pecuniaria por 12.000 millones de pesos. El presidente Gustavo Petro entregará el martes las primeras tierras para los damnificados que dejó el alud en Rosas, Cauca. La más reciente tragedia en Rosas no ha sido la única que han vivido los moradores de esta región. En los últimos años son 3 deslizamientos de tierra que han dejado centenares de damnificados. Este martes, por fin sus peticiones tendrán respuesta. Son varias fincas que estamos identificando para tener suficiente tierra para entregarle a las 370 familias. Ya inicialmente las fincas que tenemos podemos cubrir casi la mitad de las familias. Seguimos identificando otras fincas. El martes vamos a entregar una, que será la primera, junto con las demás que se irán entregando gradualmente. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo también anunció que habrá entrega de obras en la vía afectada. Y va a instalarse primero un puente provisional que va a estar instalado por 3 meses mientras se coloca un puente definitivo que garantizaría de manera definitiva el tránsito por la Panamericana. Estas serán las primeras tierras que recibirán los damnificados de Rosas y se espera que otras fincas sean adquiridas prontamente para cumplir con la promesa presidencial. Por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania, los más altos representantes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia se encuentran cara a cara. Tensión en Argentina. Amenazan al futbolista Lionel Messi y atacan a disparos un supermercado de la familia de su esposa. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
El secretario de Estado Antony Blinken y el canciller ruso Sergei Lavrov hablaron durante una cumbre de ministros del G20 en India. Allí Blinken dijo a los rusos que pongan fin a la guerra de agresión y participen de una diplomacia seria. Por su parte, Lavrov respondió que Occidente con sus armas está alentando a Ucrania a continuar la guerra y señaló que los gobiernos occidentales han perdido el autocontrol y han olvidado sus modales. Un supermercado de la cadena Único, que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fue atacado a tiros en la ciudad de Rosario. En la puerta del local, la policía encontró un mensaje dirigido al futbolista que decía: Messi, te estamos esperando. Jack King también es narco, no te va a cuidar. Aumenta la tensión en Ecuador en torno a la estabilidad del gobierno del presidente Guillermo Lasso, luego de que una comisión del Congreso aprobó iniciar un proceso contra el mandatario por presunta corrupción en una causa que involucra a su cuñado y a un copartidario. 26 ex jefes de Estado y de Gobierno, entre los que se encuentran los colombianos César Gaviria, Álvaro Vélez e Iván Duque, alertaron de los impulsos políticos de sectores afines al exmandatario Rafael Correa en el Congreso ecuatoriano para provocar una posible destitución de Lasso y pidieron respetar su periodo presidencial, tal como lo establece el proceso democrático ecuatoriano y la propia Constitución del país. Bajar las tasas de interés para que los colombianos tengan acceso a mayor crédito, le pidió el presidente Gustavo Petro al sistema financiero desde Montería. La petición de los bancos del país la hizo el presidente Gustavo Petro al entregar cerca de 3.500 hectáreas de tierra a campesinos indígenas y reincorporados a la vida civil. Yo le pido desde aquí al sistema financiero privado en su mayoría, pero también al Banco Agrario, que es público, que hagan un esfuerzo por bajar la tasa de intermediación. Para poder bajar tasas de interés en el mercado, en la práctica. Dijo el mandatario que espera que se entiendan sus palabras porque lo que busca es que las personas puedan contratar créditos. Bien podría la crisis económica mundial que nos llega a nuestro territorio provocar una crisis financiera, una crisis de los bancos, porque la gente no va a poder pagar créditos. El presidente volvió a cuestionar las alzas de intereses que ha hecho el Banco de la República. San Andrés tendrá nuevo aeropuerto, así lo anticipó el ministro de Transporte Guillermo Reyes. El aeropuerto de San Andrés será el más lindo del país. Ese es el reto del gobierno nacional para fortalecer la puerta de entrada al turismo en el archipiélago. El proyecto está en la última fase de estructuración y esperamos en las próximas semanas o meses, hacia mediados de año, que se pueda proceder a la apertura para los que estén interesados en presentar propuestas de un diseño que ya está elaborado. El presidente de la República junto al director del Aerocivil lo anunciarán mañana en la isla de San Andrés. Además de la construcción de la nueva terminal aérea, también se realizará la reconstrucción del aeropuerto El Embrujo de Providencia y Santa Catalina. El Ministerio de Hacienda le dio luz verde a Satena para la compra de nuevos aviones. En diálogo exclusivo con CMI, el presidente de la aerolínea Satena, el general Óscar Zuluaga, reveló que ya hay luz verde por parte del Ministerio de Hacienda para la compra de aviones por un valor de $80 millones. El proyecto de capitalización a Satena para continuar con su plan de negocios que está planteado desde el 2015, hablamos de aproximadamente $80 millones. Esto nos permitirá la compra de 6 aviones de 19 sillas, continuar el crecimiento de nuestra flota de ATR. Entregó detalles del primer vuelo que saldrá desde Bogotá hacia la ciudad de Caracas en el país de Venezuela. Mañana iniciamos con nuestro vuelo a las 5:40 de la mañana, los pasajeros están citados a las 3:30. Conectividad entre capitales y municipios, esa es la apuesta de Satena. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advirtió sobre un freno de la inversión por la inminente reforma al régimen laboral. El 27% manifestó que aplazará sus inversiones hasta que se tenga un panorama claro de la reforma. El 29% la mantendrá y el 23% dijo que reducirá su monto de inversión. El 12% no la hará. Nos preocupa que las decisiones estén marcadas en una motivación política de participar en coaliciones donde esté el mismo partido de gobierno y que las decisiones no sean objetivas. Se tendrá efecto sobre la generación de empleo. El 27% afirmó que evitará nueva contratación, 25% hará ajustes en su operación, 18% sustituirá personal por automatización o maquinaria y 16% ajustará horarios. FENALCO insiste en consensos.
El índice de gestión del sector industrial reporta una reducción en la producción manufacturera durante el primer bimestre del año. La producción industrial entre enero y febrero muestra una reducción por cuenta de la desaceleración económica. Las empresas producen menos y compran menos insumos debido a un descenso en la demanda local. La industria se mantiene con las existencias e inventarios actuales. Tanto la producción como los pedidos como el empleo en realidad en el sector manufacturero en los 2 primeros meses del año estuvieron relativamente flojos. La tendencia se mantendría en primer semestre del año. Renunció el viceministro de Minas, Giovanni Franco. El funcionario dejó el cargo que desempeñó desde octubre. En su reemplazo se nombró a Joana Rocha, quien ocupaba el cargo de directora de formalización minera del ministerio. Agradezco mucho a la empresa por... El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,82% a 1.189 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 7,73% a 1.993 pesos. La acción de Cemex fue la que más bajó, con una pérdida de 8,71% a 3.817 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,1% a 2.685 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.855 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.500 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.102 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.83. El azúcar se transó en 20,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.88. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.34. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.685 pesos.